Bendecido, bendecida, gracias por la oportunidad que me das de entrar a tu espacio personal en la plataforma en que te estés conectando. Te habla tu hermano y amigo Conrad y hoy quiero hablarte del tema inteligencia espiritual para enfrentar los desafíos. Y créeme, necesito tu atención individida, indivisible, porque hay mensajes, todos los mensajes que Dios nos da a los ministros son excelentes porque vienen del corazón de Dios, pero hay mensajes que son legendarios. Y este es uno de esos mensajes que para mí es legendario, porque antes de que te conectara ya yo estaba listo para comenzar a compartir lo que el Espíritu nos ha dado para comer de carne en el día de hoy. Así que permíteme orar antes de proseguir. Espíritu del Dios vivo, haz lo que solamente tú sabes hacer. No por fuerza, no por poder, sino por tu espíritu. Unge los oídos de los que escuchan para que puedan entender y recibir lo que tú tienes para ellos hoy. Que el que tenga oídos para oír, escuche y comprenda lo que el Espíritu quiere decir. En el nombre de Jesús, escóndeme detrás de ti, todo tú, nada Conrad. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. A modo de introducción te quiero hablar... como te dije el título, inteligencia espiritual para enfrentar los desafíos. Hay unos términos en el campo de la medicina, y permíteme darte esto como introducción, ya mismo te voy a dar la escritura que usamos, que se llaman el término de coeficiente intelectual o coeficiente emocional. Son separados, IQ en inglés y EQ para el emocional, el primero para el coeficiente intelectual o de inteligencia. Estos dos términos miden la capacidad del ser humano para adquirir inteligencia y conocimiento. Esa es la parte del coeficiente intelectual. Hay otra parte que se llama el coeficiente emocional. Usualmente las madres son bien prácticas, son bien... la palabra que estoy buscando no es astucia ni precisión, pero son bien diestras, tienen mucha habilidad en esta parte emocional porque ellas básicamente saben interpretar sin muchas palabras lo que un hijo o una hija quiere decir o quiere expresar, que el papá por X o Y razón no tiene esa conexión que puede interpretarla. Y esto es lo que buscan muchas compañías en el presente que vivimos, cuando están buscando candidatos para llenar una posición y te mandan a tomar unos assessments, unas evaluaciones de 45 minutos, una hora, poniéndote preguntas, repitiéndote preguntas de diferentes maneras, una y otra vez, para ver cómo tú actúas en X o Y dada situación, y ellos saber cómo tú vas a operar cuando se presente esa situación y cómo vas a afectar a los compañeros de trabajo y representarlos a ellos como imagen. Dicho eso, hay una área que supera tanto el IQ como el Emotional Quotient, que es lo que yo llamo el coeficiente espiritual, inteligencia espiritual. Nunca he escuchado mucho sobre este tema, así que voy a estar abriendo un poco de camino, pero mantente conectado porque te va a contestar muchas preguntas que quizás llevas tiempo contestándolas y que nadie te las ha podido contestar. La sabiduría espiritual, la inteligencia espiritual va por encima de la sabiduría natural, del sentido común, common sense, y de la inteligencia emocional. Va mucho más por encima y está disponible exclusivamente para los creyentes. Así que si eres una persona que está viendo este programa y eres creyente, pues esta sabiduría, esta inteligencia espiritual está disponible para ti. Pero si eres una persona que no ha nacido de nuevo, al final del estudio voy a hacer una oración para que puedas conectarte con Dios y tener acceso a su sabiduría y a las respuestas que buscas en tu vida. Dice Pablo en Efesios 4, en el verso 23, y que sean renovados en el espíritu de su mente. Esta es la nueva versión de la Biblia de las Américas. En la Nueva Traducción Viviente dice: en cambio,
dejen que el Espíritu los renueve o les renueve los pensamientos y las actitudes. Permíteme hacer un fundamento antes de seguir. En Primera de Corintios, en los versos 6 al 16, Pablo nos dice, llega al final explicando que nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice en Primera de Corintios 2:16, pero antes de llegar a ese verso, él está dando una serie de detalles, insights, información interna de cómo llegamos a la mente de Cristo. Y dice, bear with me, tolérenme un par de segundos en lo que leo esta parte. Dice, sin embargo, hablamos de sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria. Si Satanás y los demonios hubieran sabido que al crucificar a Jesús cerraron la trampa que se los iba a comer vivo, no lo hubieran matado. Sino que como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Esto es una profecía que Isaías dio y está en su libro de Isaías. Sin embargo, si un creyente del Nuevo Testamento que ha sido nacido de nuevo, se detiene en ese punto en que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman, y cierra la Biblia ahí y nos sigue, automáticamente cae en error, porque el próximo verso dice, pero Dios nos las reveló por medio de su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios, porque entre los hombres, acuérdate de este verso que lo vamos a tocar ahorita, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado por sabiduría humana, sino con las no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. El verso 16 dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Hay una analogía que yo puse recientemente en uno de mis chats, que se llama unlikely, los improbables, los que Dios escoge, los que nadie cogería son los improbables. Esos son los que Dios utiliza para hacer avanzar su reino. Y a medida de introducción, todo lo que estamos viviendo en esta época, estamos familiarizados de alguna forma u otra con este artefacto portátil que se llama el teléfono inteligente o the smartphone that everyone is buying these days, and they want to upgrade every time that every 11 months a new one comes out. Eso es lo que estamos refiriéndonos a ese device. Haciéndote una analogía, asumamos que la mente humana, el ser humano, tiene una capacidad limitada de almacenamiento. Así como tú compras un celular inteligente, ¿verdad? Y tiene una memoria almacenada, ya viene con una información intrínseca a él, tiene unas cosas que están ya preintegradas al tú abrirlo por primera vez. Ese teléfono tiene cierta información que te puede llevar hasta cierto punto y tiene una capacidad de almacenaje dependiendo lo que tú hayas pagado. Algunos son de 64 gigabytes, otros son de 128 gigabytes, otros de 256 gigabytes, and so on. Y así por ejemplo. Pero cuando llega a ese punto de almacenaje completo, ya no puede almacenar más. De la misma forma, la mente humana, la mente natural, funciona hasta cierto punto que puedes ir almacenando, puedes ir adquiriendo conocimiento,
puedes ir añadiendo información a través de lo que estudias, de lo que aprendes, de las experiencias que vives. Pero al final del día llega hasta un punto finito. Te someto a tu consideración que si tú coges un teléfono celular y entonces oprimes la aplicación que dice Cellular Data y te conectas sea por la data que tienes disponible a tu teléfono o por vía Wi-Fi, ahora el teléfono tiene acceso a billones de veces más la información que tenía almacenada por sí mismo. Ahora tiene acceso a internet completa. De la misma forma, cuando tú vienes a los pies de Dios y te conectas con Dios, leímos en Efesios 4:23 y ahora en 2 Corintios 2:16 que tenemos la mente de Cristo. Cuando tú vienes a los caminos de Dios, tú tienes un beneficio que los no creyentes no tienen, y es la mente de Cristo. Ahora, ¿cómo tú accesas la mente de Cristo? Pues tal y como te conectas con el Wi-Fi o con tu celular data a la internet, de la misma forma, tú te puedes accesar la mente de Cristo por medio del Espíritu de Dios a una inteligencia que va más allá de lo natural, de lo artificial, que todo lo sabe, presente, pasado y futuro. Dios es el único que tiene experiencia con la humanidad en su totalidad porque los creó y sabe lo que hay en el corazón de cada cual. Dios es la sabiduría más absoluta e inescrutable posible que haya existido. Y al tú pedirle al Espíritu de Dios que te ayude a accesar la mente de Dios en cuanto a un asunto, abres esa puerta para que Dios se manifieste. Entonces no estás hablando solamente con Dios, estás hablando con el creador del universo, con el genio de genios, y no estoy hablando del genio azul de la lámpara de Aladino. Estás hablando con la persona más brillante que existe en el planeta. Tienes acceso al mecánico de mecánicos, al ingeniero de ingenieros, al doctor de doctores, al científico de científicos. Ponle el blanco, pon la palabra que quieras hacer. Eso es lo que Dios en su sabiduría te permite tener acceso. Que lo usemos o que hagamos uso del beneficio disponible, ya eso es otra cosa. Y a partir de aquí es que quiero comenzar el estudio. ¿Cómo accesamos la mente de Cristo? Una de las formas es renovando la mente. En Romanos 12:2 dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Y antes de hablar de meditar, te quiero hablar, por ejemplo, un principio que he visto estudiando con una de las situaciones que uno de mis familiares cercanos ha tenido. He tenido que estudiar la ciencia de neurología o neurociencia y aprender ciertas cosas, porque no todos son demonios. Hay situaciones que son mentales, hay situaciones que son físicas. Es como decía mi hija los otros días, que depresión es algo que es físico. Se arregla con dieta, se arregla con descansar más, o con un cambio de horario, o con un cambio de empleo. Y eso corta a la raíz lo que está causando la depresión. Opresión, ya viene una fuerza externa diabólica que está tratando de tiranizar y atacar a esa mente, pero eso no es lo que vamos a hablar hoy. Pero lo que te quiero llevar es una cosa que se llama el principio de la primera mención, the first mention principle, en el campo de la neurología, y es que la primera vez que escuches algo sobre cualquier tema, se va a convertir en la forma en que vas a ver ese tópico a partir de ese punto en adelante. Se convierte básicamente en los lentes de la verdad con la que tú filtras cualquier tema relacionado a ese tópico. El problema existe en que si la primera vez que recibiste una información fue una información incorrecta,
fue una mentira, fue algo que no tenía precisión, y fue la primera vez que te expusiste a eso. Automáticamente es una dinámica dañina porque estás funcionando con una información imperfecta. Y entonces, a partir de ese entonces, se va creando una especie de lo que la Biblia llama fortaleza, un pensamiento que se engrana a tu manera de pensar y se vuelve intrínseco dentro de ti. Hay dos cosas, por ejemplo, lo que se llaman los valores intrínsecos o valores centrales del ser humano, y están los valores que tenemos en alta estima. Una persona me puede decir, yo creo que Dios siempre suple toda mi necesidad, y me puede decir que ese es su valor intrínseco real. Sin embargo, cuando llega al principio de mes y está corto $1,000 de la renta y empieza a desesperarse y a frustrarse y a deprimirse y buscar alocadamente cómo resolver la situación, entonces eso me dice a mí que tiene una alta estima por la palabra de Dios, de que Dios va a suplir la necesidad, pero el valor intrínseco que tiene es que la realidad es que no todas las veces Dios llega a tiempo. ¿Me sigue lo que te estoy diciendo? Y una persona puede vencer esto, pero la forma en que lo va a hacer es que va a tener que operar de forma proactiva, y quizá la palabra para constante que cabe sería con agresividad en cuanto a ser constante, para abandonar esa mentira a la que fue expuesto o enseñado y renovar su mente con la verdad. Esto es una área que, por ejemplo, nosotros como padres tenemos esa ventaja. Si a tiempo, y le pedimos a Dios que nos ayude, si a tiempo nosotros le enseñamos a nuestros hijos algo por primera vez, ese va a ser el punto de referencia que ellos van a tener antes que venga alguien a darle una información contraria. Pero, por ejemplo, si yo tengo a mi hijo y quiero tener con él la conversación que tienen los padres para hablarle sobre la sexualidad y todo eso, y antes de que sucediera eso, él fue expuesto a pornografía. Cuando yo me siente a hablar con el niño o la niña, va a filtrar lo que yo le estoy diciendo básicamente por lo primero a lo que fue expuesto, y va a haber un conflicto, va a haber un checo que me está diciendo la verdad, aquel o mi papá. Es lo mismo que, por ejemplo, una persona que había venido al Evangelio, que haya aceptado a Jesús y haya venido bajo una enseñanza de que Cristo salva, que pagó el precio, pero bajo los reglamentos y rudimentos de la ley de Moisés. Esta persona piensa que por ser más religioso, por hacer más cosas, por hacer una lista de cosas que hay que cumplir y unas exigencias, unas demandas, se justifica. Cuando ya Jesús pagó el precio, entonces si yo le vengo a predicar a la persona, la gracia de Dios te cubre, el precio que Jesús pagó, toda su obra terminada, pagó el precio, tú no tienes que hacer nada de eso, y aun cuando cometas un error, eso no lo deshace. ¡Pum! Hay un choque, porque no fue a lo primero que fue expuesto a la ley, a la religiosidad. Y el Evangelio de la Gracia suena demasiado bien para ser verdadero, es más fácil rechazarlo. No, quédate con tu gracia, yo me quedo con mis reglas y regulaciones y cumpliendo para autojustificarme y tener más puntos delante de la presencia de Dios. ¿Ves cómo va la discrepancia? Entonces, ¿qué sucede? Una de las formas en que tú superas esto es meditando. Dios le dijo a Josué en Josué 1:8 que nunca se aparte este libro de la ley de tu boca. Medita en él de día y de noche, porque harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa palabra en hebreos, en Josué, de meditar, es la palabra hebrea agar, y es la misma que se usa en Isaías 31:4. Y dice en ese verso: porque así me dice el Señor, tal como gruñe el león o el leoncillo sobre su presa,
Esa palabra meditar que está en Josué 1.8 es la misma palabra que se traduce en Isaías 31.4 como gruñir. Y no estamos hablando de alguien de mal humor, Elmer Gruñón, Elmer Fudd, aquel personaje de caricatura, no. Estamos hablando de gruñir como cuando como cuando un perrito está que te saca los dientes, o cuando Lion King, el pequeño Simba que está con la hiena así, y no le sale, pero de momento sigue practicando y entonces se oye un rugido y él piensa que es él, pero es el del papá. En esa línea es que habla de este tipo de meditación. No te estamos hablando, la meditación que se está enseñando en los días de hoy es de un Rafiki de la misma película de Lion King, sentado con las piernas cruzadas, vaciando los pensamientos, vaciando los pensamientos, dejando la mente en blanco. No, es una forma intensa, intencionada a una meta. Es musitar, hablar en voz baja, gruñir. Alguna gente lo traduce como lo que hace la vaca, rumiar la comida, pero el punto que hace esto es que mentalmente cuando tú empiezas a hablar, a meditar activamente la palabra de Dios, lo que ocurre en las neuronas de tu cerebro es que se empiezan a crear nuevas vías neurales. Vamos a ponerlo de esta forma. Una especie de demolición, o como si tuvieras un machete en la mano. Tienes una forma de pensar que está como la autopista de la I-4, tiene varios carriles de ida y varios carriles de vuelta, ¿verdad? Y entonces estás con esa forma de pensar que quieres cambiar, quieres aprender a pensar como Dios piensa. Y empiezas a hablar la palabra y entonces estás abriendo un camino neuralmente hablando nuevo donde no había antes. Estás desarraigando vegetación como si estuvieras abriéndote camino con un machete. Por eso es que habla que la espada, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. So, estás abriendo camino como con un machete en medio de una maleza, y mientras más constantemente hagas eso, va a llegar un punto que entonces eso que empezó como abriendo un camino en medio de la maleza en la mente, ha creado tantas vías neurales por la palabra de Dios nuevas, de una forma nueva de pensar, que ahora eso se convierte en la autopista de 6 carriles en cada lado, para que la palabra de Dios fluya y puedas pensar los pensamientos de Dios. Y entonces la antigua forma de pensar que tenías se va creando maleza y se va cerrando ese camino. Llega un punto que, por ejemplo, déjame ponerte otro ejemplo. Si usted está viendo la noticia y están dando una noticia en vivo de que hay una situación en que hay rehenes y que hay un active shooter, un francotirador activo a punto de matar víctimas, y están los escuadrones de SWAT, Secret Weapons and Tactics, el escuadrón de armas especiales y tácticas afuera esperando instrucciones para entrar en acción y enfrentar a este francotirador. Figúrate esa escena. Ahora, ¿y qué está pasando en vivo? Y alquilas una película en Redbox o en Netflix, la plataforma que uses, y hay una película que estás viendo y tiene la misma escena, exactamente los mismos detalles. SWAT, francotirador, rehenes, víctimas, un momento, un asalto a la vida humana. En una situación, en un escenario, la mente va a procesar que, ok, esto está ocurriendo de verdad, esto es un hecho actual. Pero en la misma circunstancia, viéndolo en una película, la mente va a procesar, ok, esto es entretenimiento, esto lo vamos a compartimentalizar en el cuarto de ficción. Uno lo envía al cuarto de ficción y otro lo envía al cuarto de hechos actuales. De la misma forma, así tu mente, mientras más te afilas, te activas y hablas la palabra de Dios,
la mente va cambiando a, ok, la palabra de Dios es un hecho actual, es una verdad actual. Lo otro que estoy viendo es, vamos a ponerlo en ciencia ficción porque la palabra de Dios va más alta. Entonces, por ejemplo, si tienes una situación que llega, estás viendo, viste en las noticias toda esta semana que estás viendo que están secuestrando personas, esto y lo otro, y entonces esa noche tu hija te llama que va a llegar tarde. Y la mente empieza a maquinar si lo que has estado viendo noticias, lo que has estado viendo, ¿verdad? Pero si agarras el Salmo 91 y empiezas a declarar el Salmo 91 sobre tu hija que va a llegar un poco más tarde y empiezas a asignar los ángeles de Dios para que la protejan, la guarden, la traigan con bien a tu casa, es como si estuvieras recargando el rifle y disparándole a esa situación con la palabra de Dios. ¿Claro hasta ahí? Ok, hay una diferencia entre meditar y accesar la mente de Dios. Josué 1.8, Isaías 31.4 y Romanos 12.2 son las escrituras que te di en cuanto a meditar y renovar la mente, ¿verdad? Eso es una de dos vías del tren. Este tren trabaja en dos vías. Para los que se acuerdan lo que es un tren, el tren va sobre rieles que se conocen como vías. En Efesios 4.23 y en 1 Corintios 2.16 dice que renovemos la mente del Espíritu y que tenemos la mente de Cristo. Ahora, el Espíritu Santo te va a dar acceso a la mente de Dios a través de sus dones. Y esta es la parte que quiero darte la carne práctica para que puedas lidiar con las diferentes situaciones que estés enfrentando. Por ejemplo, tienes una situación que tu vecino te odia y tú estás pensando, wow, mi vecino me odia. Inmediatamente has estado meditando en los pensamientos de Dios, en su palabra, y la palabra que te viene a la memoria te dice que ames a tu prójimo como te amas a ti mismo, que cuando alguien te maldiga, que lo bendigas, que hagas bien al que te hace mal, que cuando te pongan una cachetada en un lado, pongas la otra mejilla, al fin y al cabo, que busques hacer bien, que en cuanto de ti dependa, busques la paz con los demás. Esos son los pensamientos de Dios. Te puedes quedar ahí y operar ese principio, pero ves que no estás avanzando mucho. Tienes otra opción. Tú puedes ir. Esa es la mente renovada. Esto es lo que Dios dice. Tú sigues comportándote como Dios dice, en base a lo que leíste y renovaste tu mente. Tratas bien a ese vecino que te siga tratando mal. Pero entonces, si tú quieres ir un poquito más allá, tú vas donde Dios, en su presencia, en oración, y Padre, ¿tú me puedes mostrar cuál es la mente de Cristo en cuanto a esta persona en particular? En cuanto a esta situación. ¿Qué tú piensas exactamente de esto? Ahora, la respuesta que Dios te va a dar, ahí estás accesando, ahora te estás yendo por encima del principio, estás accesando a Dios directamente y a su sabiduría, la mente de Cristo. Dios te va a iluminar, o por palabra de ciencia, de conocimiento, a lo mejor un sueño, a lo mejor una instrucción lógica, a lo mejor una instrucción ilógica, lo que sea. Él te va a dar la sabiduría. Por ejemplo, te puede venir al otro día de haber orado eso, de momento cuando menos te lo esperas, Dios te empieza a hablar. La razón por la que tu vecino no quiere saber de ti y te desprecia tanto es que su papá era pastor, pero lo abusaba sexualmente, y todo lo que le acuerda a lo que era su papá, él no quiere nada que ver con eso. Por eso es que él te odia, porque como tú representas un ministro de Dios, él te ve como aquello que lo abusó y le torció y le tronchó su vida. Ahora tú tienes luz, ahora tienes información interna, ahora tienes la mente de Cristo, ahora Dios te llevó más allá de trata bien a tu prójimo, ahora sabes, tienes una idea
Y Dios te va a dar una estrategia en base a eso para poder ganarte a esa persona para Dios. Otra forma práctica en que accesamos la mente de Cristo en cosas del diario vivir. Lucha espiritual. Dice la Biblia que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es contra seres humanos. Tú tomas autoridad cuando estás entrando en un conflicto, tú tomas autoridad en el mundo espiritual. Sin embargo, tienes que considerar que todavía la otra persona tiene libre albedrío y se está dejando usar para hacer el mal. Aunque tú tomaste autoridad, la persona todavía tiene un libre albedrío. Por ejemplo, un día está Jesús en el capítulo 8 de Juan, está enseñando tranquilamente en la sinagoga, en el templo, en aquella fiesta que los hermanos le dijeron vete y él dijo no, voy más tarde. Pues está enseñándole allí a todos los seguidores. Y vienen y sin pedir permiso ni nada, abruptamente le tiran a la muchacha que estaba cometiendo adulterio, que la cogieron en el mismo acto, lo cual me dice que si la cogieron en el mismo acto, estos ligones se estaban dando la gozadita y después vinieron y la trajeron para acusarla. Le dicen lo que pasó a Jesús y le preguntan, ¿qué tú dices? Jesús se bajó al suelo y empezó a escribir en el suelo. Yo no voy a hacer un debate teológico de qué escribió. Algunos dicen que fueron los pecados de cada cual. Jesús tenía, siendo humano 100% y siendo Dios 100%, tenía la capacidad de leer los pensamientos de los corazones de cada cual. Lo dicen los evangelios, que no se fiaba de los hombres porque sabía lo que había en ellos. Eso es bien posible. Esto soy yo usando mi imaginación. Cuando Jesús se dobló, que Espíritu de Dios, Padre, estamos en esta encrucijada. Yo sé lo que dice tu palabra porque yo soy tu palabra, pero ¿cómo tú quieres responder? Y yo me imagino que en ese momento el escáner del Espíritu se abrió y empezó a mirar a uno. Este tenía deseos de acostarse con ella. Este otro está lidiando con este problema del trabajo y él tiene un problema de ira. Este otro tiene este otro problema. Este otro tiene problemas con la esposa y hubiera querido acostarse con esta, pero como no ha podido, quiere, y otro lo está haciendo, quiere matarla para desquitarse con alguien. Lo que sea, Jesús se le vuelven y lo presionan. ¿Qué tú dices? Y Jesús sabe que está en la encrucijada de que dice, si digo que la apedreen, me van a acusar de dónde está el amor y la gracia que predico. Y si le digo que la dejen ir, me van a acusar de que estoy violando la ley de Moisés, que yo vine a cumplir los 613 mandamientos imposibles de cumplir. Ok. La mente de Cristo se manifiesta. La mente de Dios le dice, el que esté libre de pecado, que by the way soy yo, que tire la primera piedra. Se resolvió el problema. Dice que cada uno, acusado por su conciencia, se fue. Y la muchacha le pregunta, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno, ¿verdad? No, todos se fueron. Yo tampoco te acuso, yo tampoco te condeno. Vete y no cometas el mismo error, no peques más. Pero él le regaló primero el regalo de la no condenación, antes después de decirle, no sigas haciendo lo mismo. Otro ejemplo práctico con el que tenemos que lidiar, y con esto voy a cerrar, es cuando tenemos que lidiar con los necios y con la picadura de serpientes y escorpiones. Dice en Proverbios 12:18 que hay quien habla sin tino, como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. Y dice en el Salmo 57:4, mi alma está entre leones, tengo que acostarme entre los que vomitan fuego, entre los hijos de los hombres, cuyos dientes son lanzas y saetas y cuya lengua es espada
afilada. Hay gente que el diablo va a usar para tratar de inyectar veneno y amargura en tu vida. ¿Por qué? Porque son amargados y son así. Cuando Jesús dijo en Lucas capítulo 10, en el verso 19, le dice a los discípulos que acababan de venir los 70 y los demonios se les sujetaban, Jesús les dijo: yo les voy a decir algo más fenomenal. Esa palabra que dice aquí, yo les doy. Esto que les voy a decir es tan fenomenal que estoy bien emocionado con lo que les voy a decir. Yo les doy autoridad. He aquí, yo les doy autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones y todo el poder del enemigo. Y nada les hará daño. En aquellos tiempos, había muchos escorpiones y había muchas serpientes, porque los caminos no eran como los que tenemos hoy en día. So, si te sentabas en una piedra incorrecta a descansar y te picaba un escorpión, ahí quedaste. Tenías que creerle a Dios por la protección de Dios. Pero la serpiente, la forma en que ataca la serpiente es bien peculiar, porque tiene mucha paciencia. A veces he visto cuando alguien le da de comer un ratoncito, ese ratoncito a veces está jugando encima de la cabeza de la serpiente y no se ha dado cuenta de que donde está jugando eso se lo va a comer ya mismo. Y el enemigo es así, espera al momento preciso para lanzar un ataque. Cuando menos tú te lo esperas, y trae el veneno. El escorpión no es como la serpiente, pero el aguijón tiene un veneno que es paralizante y en algunos casos puede causar la muerte. Lo cual dice que hay personas que el diablo va a usar para meterte en situaciones que es como si fuera la picadura de un escorpión. Una de las personas que más yo admiro en mi vida, porque lo he visto consistentemente en mi esposa, quizás no tenga un título, un doctorado o algo en el mundo natural, pero opera en las tres dimensiones: la inteligencia natural, en la inteligencia emocional. Ella es bien perspicaz para captar cuando alguien está en necesidad. Yo le puedo pasar a alguien por el lado y no darme cuenta, y ya me toca: papi, viste, esa persona está allí llorando. Y me abre los ojos, nos ayudamos. Yo le ayudo en otras áreas, pero nos ayudamos mutuamente. Pero tiene esa capacidad de accesar la mente de Cristo de una forma que yo no he visto a más nadie, aparte del apóstol Pablo, operar en esa dimensión. Y no lo estoy diciendo para gloriar a mi esposa ni nada. Estoy hablando de un ejemplo práctico que conozco, de algo que pasa cuando estamos en la dinámica de la iglesia. Mucha gente piensa que los dones del Espíritu se manifiestan más que en la reunión de los santos, pero son para el uso del diario vivir según Dios nos lo permite, y según a Él entiende que es el momento adecuado para dejarnos operar en uno de esos dones. ¿Qué sucede? Te dije estas escrituras hay gente que habla que son como golpes de espada, y hay otros que hablan, que dicen los salmos, que sus dientes son como lanzas y saetas y su lengua es como una espada afilada. Hay gente que abre la boca o manda un texto y te llegó el texto, o te llegó el comentario, o te llegó el mensaje, y eso es lo que llama literalmente el dardo de fuego que manda el enemigo para crear una llamarada dentro de ti y una respuesta en una dirección particular. La Biblia dice en Proverbios 26:5, si tú eres una persona que no quieres caer en esa trampa, pregúntale a Dios: ok, Señor,
¿Cuál es tu mente en cuanto a esta situación? Porque dice en Proverbios 26:4, dice, no respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio según su necedad se merece, para que no seas sabio ante sus propios ojos. Te está diciendo, no es que no respondas, responde según merece la necedad. Llega el dardo encendido. Y dice en Efesios 6 que con la armadura del Espíritu levantamos el escudo de la fe para apagar ese dardo. De manera práctica, ¿ustedes se acuerdan de la película Infinity War de los Avengers? El que hace Iron Man, Tony Stark, tiene sus altercados con sus contemporáneos. Su personalidad, es decir, su mente, pero él sabe que su guerra no es contra los otros Avengers. Su guerra es contra un enemigo común. ¿Qué sucede? En esta escena que él viene, que vienen los hijos de Thanos a la Tierra para buscar la piedra que tiene Doctor Strange. Por primera vez Iron Man se encuentra de frente con lo que Hulk le estaba explicando David Banner, que venía hacia el planeta Tierra. Y mientras él va caminando hacia él, me encanta porque él sabe que tiene la armadura puesta, aunque no se vea, él sabe que tiene la armadura puesta y en un momento él para de hablar con ellos y sigue aproximándose al enemigo y le dice, hey Squidward, la Tierra no está para venta hoy. Y viene y hace esto en el pecho y la armadura lo cubre completo. Hay gente que piensa que se quitan y se ponen la armadura de Dios. Yo te diría, mientras estés conectado con Dios y estás en la presencia de Dios y tienes una comunión constante, siempre tienes la armadura puesta. So, estás como Iron Man, en el momento que la necesites, estás ahí para cubrirte. Me pasa los otros días que estoy con mi esposa y mis hijos, estamos chequeando una transacción que queremos hacer para una situación que estamos tratando de solucionar, y en ese momento me entra un texto de un familiar. Aquello era veneno puro, amargura. Yo sentí como te va subiendo eso. Mi esposa me dijo, cierra el teléfono, mírame a los ojos, no contestes. No contestes porque eso es el diablo tendiéndote una trampa para envolverte en una controversia, una contienda que tú no necesitas ahora. ¿Qué hizo mi esposa en ese momento? Subió el escudo de la fe para ayudar a protegerme. ¿Qué le pregunté a Dios? Señor, ¿cómo contesto esto según la necedad esta se merece? Hay momentos que el silencio es la mejor arma que puedes usar. No es la que más te va a gustar, pero es la que demanda la situación. Momentos que va a tener Espíritu de Dios, ¿qué hago con esta persona que no cambia? Especialmente si es un familiar que no tienes otro remedio con el cual lidiar. ¿Qué hago? Y Dios va a irte capacitando. Señor, ¿cuál es tu mente? ¿Cuál es tu pensamiento en cuanto a esto? Y Dios te va a ir guiando. Por ejemplo, tú quieres ir a contestarle a la persona, a resolver el problema en caliente. Y Dios te dice, no traigas eso ahora. Pero Señor, quiero ir. No, tranquilo. Pero Señor, ¿me pediste la mente de Cristo? No, te estoy diciendo, ok, Dios, ok. Pasan meses y entonces estás en otra conversación con la persona y todo está bien. Y de momento Dios te trae a la memoria aquello que querías decir aquel día, ahora lo puedes traer a la mesa. Pero Señor, yo no quiero hablar de esto ahora. Ahora es que lo puedes hablar porque ahora es que yo le preparé el corazón a esa persona para tratar el asunto sin emociones. Ahora lo puedes traer a la luz y todo va a estar bien. Y lo haces como me ha pasado a mí y efectivamente todo está bien. Dios ve cada situación particular y puedes accesar a su mente y Él te va a mostrar, como decía aquellos Thundercats,
Espada de Omen, muéstrame más allá de lo evidente. Espada del Espíritu, muéstrame más allá de lo evidente. Así que conéctate con Dios cuando estés en una encrucijada. Dice en Proverbios 8, me parece que es que donde se cruzan los caminos, en las encrucijadas, ahí la sabiduría grita. A veces confiamos en nuestro razonamiento humano, en nuestra inteligencia, pero si vamos un poquito más allá y ponemos como práctica, Señor, permíteme accesar, ¿qué hay en tu mente en cuanto a esto? Porque yo conozco mi espíritu y conozco mi mente, pero tú conoces tu mente y lo que tú estás viendo que yo no veo. So, déjame ver un glimpse, déjame ver un vislumbre y cómo tú quieres que yo trate esta situación. Y créeme que te va a cambiar la vida. Vas a ver la gloria de Dios, vas a ver respuestas que llevas años preguntándole, las vas a ver más aceleradas. A mí me pasa, por ejemplo, Dios me ha llamado a una de las cosas, a enseñar el Evangelio de la Gracia. No todo el mundo quiere recibir ese mensaje. Yo no puedo estar peleando con la gente. En ocasiones le digo, Señor, ¿sabes qué? Si algún día me quiere invitar a tomar una taza de café y hablamos sobre este tema, como dos amigos hablan, fantástico, gloria a Dios. In the meantime, uno siembra la semilla, uno siembra y que Dios haga la parte que le corresponde. Apolo sembró, Pablo regó, uno hizo una cosa, uno hizo otra, pero Dios es el que da el crecimiento, no me corresponde a mí. Mi parte es dar lo que Dios me ha dado. Y para cerrar, pues, Dios, ¿cómo te digo esto? A mí me gustan mucho las películas de superhéroes y uno a veces piensa, ¿será real, Señor? Pero sí, verdaderamente Dios tiene aún superhéroes en la vida real que los envía a operaciones aparentemente suicidas, pero que al final del día regresan con la cabeza de Goliat en la mano. Los manda a una operación suicida de que no se doblen ante un decreto, aunque caigan en el foso de los leones y los leones están las bocas amarradas. Y quiero que sepas que la misma unción que Jesús dijo en Lucas 10:19, la autoridad, esa unción de autoridad de un ejército entero marchando contra el enemigo, es la misma unción que tú tienes de pies a cabeza para marchar frente a esa situación. Que el diablo te esté diciendo, si vienes te voy a cortar la cabeza, I don't think so. Yo voy para el frente porque Dios está conmigo. La unción de Dios está en ti. Solamente tienes todas las armas, tienes todo el equipo espiritual. Dios te ha dado todo lo que necesitas para ser victorioso. Solamente tienes que conectarte con el comandante en jefe, que Señor, ¿cuál es tu mente? ¿Qué arma quieres que utilice? ¿Qué estrategia quieres usar? Pero la necesito pronto. No es que voy a estar pensando un año buscando qué hacer en un año. No, necesito pronto. Y Dios te va a contestar, te va a mostrar. Quiero cerrar con esto que Dios me dijo, lo voy a decir exactamente tal y como me lo dictó. Eres una nueva creación, un prototipo que jamás existió. Dios te dio el máximo upgrade posible cuando naciste de nuevo y erradicó los virus y el malware del pecado. Aunque cometas errores y faltas, eso no anula la obra terminada y completa y perfecta de Jesús. Sigue siendo la justicia de Dios en Cristo Jesús. Sigue conectado a Dios y su Espíritu Santo continuará dándote updates de la mente de Cristo. Cuando el diablo venga con su malware y sus viruses, el firewall de la palabra de Dios en ti, como la espada encendida en el libro de Génesis, se activará para prevenir el asalto y que no retrocedas hacia atrás.
que eso es lo que te quería compartir hoy. Espero que te haya sido de beneficio. Permíteme orar. Padre, gracias por los que se conectaron. Dale espíritu de sabiduría, de revelación. La mente de Cristo, la mente renovada. Renueva el espíritu de sus mentes por tu espíritu. No estamos hablando de humanismo ni de intelectualismo. Estamos hablando de la mente de Dios, del espíritu de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual y lo natural a lo natural. Dale discernimiento, dale sabiduría, así como una madre que tiene un niño que tiene autismo o alguna condición que ella es la única que lo puede comprender, que esa sabiduría que hay en ti, Señor amado, pueda manifestarse en la vida de aquellos que te lo piden para que se active y puedan comprender, puedan ver, puedan analizar las cosas desde tu punto de vista, pero con información interna que solamente proviene de ti, Señor. Gracias por sus vidas, los bendigo y te doy gracias, Señor amado, porque voy a escuchar testimonios. Tu palabra es verdad, tu palabra es real y tu palabra es activa y eficaz. Y lo hace a ellos activos y eficaces e inteligentes para operar en amor y sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Y si eres una persona que no has aceptado a Jesús y piensas que llegó el momento, te invito a que ores esto conmigo. Repite conmigo: Padre, reconozco que he sido pecador, que Jesús tomó mi lugar, murió por mí, cargó el precio de mi pecado y resucitó. Tú le levantaste de los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Lo creo con todo mi corazón y lo confieso con mi boca, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca confieso para mi salvación. Gracias por hacer de mí una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración, bienvenido, bienvenida a la familia de Dios. Eres bendecido. Dios te guarde. Dios te bendiga. Que la paz de Dios te arrope. Que sus bendiciones te alcancen donde quiera que vayas, a cada esquina, donde quiera que estés. En el nombre de Jesús. Amén. Bendecidos.